A partir de la invasión musulmana del año 711, la mayor parte de la península ibérica se integró dentro del califato de Damasco. Los árabes denominaron a este territorio Al-Ándalus, que significa al que Dios guarde. El asentamiento progresivo en la península de árabes, bereberes o sirios dio paso a un periodo de luchas tribales que los musulmanes trasplantaron desde sus lugares de origen al territorio hispánico. Algo parecido sucedía en Damasco. La revolución de los abasíes en el año 750 acabó físicamente con los miembros de la familia omeya, trasladando la capital del califato a Bagdad. Solo un joven de apenas 20 años, Abderramán, consiguió escapar con vida de aquella matanza y huyó hasta desembarcar en la península. Abderramán entró en Córdoba, a la que fortificó, convirtiéndola en la capital del emirato. Allí fue proclamado emir, fundando la dinastía de los Omeya, que gobernaría Al-Ándalus hasta el año 1031. El origen de la mezquita de Córdoba está ligado también a Abderramán I. Sus dimensiones no eran todavía tan impresionantes como en la actualidad, pero el arte andalusí brillaba en todo su esplendor. Durante esta época se consolidó un territorio peninsular árabe, islámico e independiente del califato de Bagdad. No obstante, después de un periodo de estabilidad, la confrontación entre las diversas tribus sería inevitable, lo que socavó los cimientos del Estado andalusí. A la compleja composición de esta sociedad, que estaba formada principalmente por elementos de procedencia árabe y siria, habría que añadir el continuo goteo cada vez mayor de todo tipo de grupos procedentes del Magreb. Se trataba de un conjunto de familias de distinto linaje que arrastraron a la península sus odios ancestrales, lo que no les impidió apropiarse y luego repartirse las mejores tierras. En estos repartos, el elemento árabe salió muy beneficiado en comparación con el bereber. La aristocracia guerrera musulmana se iría transformando en una especie de nobleza territorial al adquirir la plena propiedad de la tierra o, en su defecto, el usufructo. En torno a esta aristocracia se formaría otro grupo heterogéneo compuesto por sus clientes o patrocinados, conocidos por el nombre de maulas. Otra comunidad era la formada por los judíos, los cuales alcanzaron su edad de oro bajo el califato. La tolerancia del Islam con las llamadas gentes del libro, judíos y cristianos, hizo que gozaran de una gran libertad económica y cultural. En cuanto a los no judíos de ascendencia hispano-goda, una gran mayoría se fue convirtiendo al Islam, acaso debido al incentivo que suponía para ellos una cierta promoción socioeconómica, siendo conocidos como renegados o muladíes. Por último, se encontraba un grupo cada vez más reducido de cristianos asentados en territorio musulmán, los mozárabes, que emigrarán hacia el norte en busca de la protección de los reinos cristianos. Hasta allí transportaron todos sus elementos arquitectónicos y culturales de influencia islámica. La iglesia de San Cebrián de Mazote, en Valladolid, es una buena prueba de ello. Estamos, pues, ante una sociedad híbrida compuesta por diversas etnias, 3 religiones y 2 culturas, la musulmana y la cristiana. El azar de los encuentros y de las relaciones amorosas hizo el resto. Los poetas lo testimoniaron así. Entre las cristianas hay una escondida en las iglesias. El amor que hizo nacer en mí me hace vagar como un loco entre los claustros y los templos de los cristianos. Todo este acervo cultural ocurría en el interior de unas ciudades hispano-árabes que no se diferenciaban apenas del resto de las ciudades musulmanas. Córdoba llegó a albergar una población cercana a los 100.000 habitantes en una época en que París o Roma apenas llegaban a los 40.000. Aunque el campo continuaba siendo la base del asentamiento de la población, pronto las ciudades adquirirán el máximo protagonismo gracias al desarrollo de sus actividades mercantiles. La Medina constituía el núcleo fundamental de la ciudad islámica. El trazado de sus calles era irregular, semejante a la disposición de un campamento beduino en el desierto. El zoco llenaba de griterío el corazón de las ciudades árabes. En el núcleo de la ciudad antigua de Granada,
aún se conserva una antigua alhóndiga, conocida como el Corral del Carbón, en donde se realizaban las transacciones comerciales de los arrabales. Un conjunto de calles, habitadas por gentes pertenecientes a un mismo grupo religioso o étnico o a una misma actividad económica, constituían un arrabal o barrio extenso, que venía a ser una pequeña ciudad. La serie de arrabales, relativamente autónomos, se distribuían en torno a un núcleo central, la Medina, que incluía la mezquita mayor, la alcaicería, lugar donde se venden los productos más valiosos como la seda, y los edificios destinados a depósito de mercancías. Entre las edificaciones de la ciudad árabe destinadas al uso público destacan los baños. Herencia de las termas romanas, los baños musulmanes eran lugares muy frecuentados en donde se purificaba el cuerpo a la vez que se hacía una cierta vida social. Los abundantes baños andalusíes, como en el resto del mundo islámico, constituyeron unos centros de higiene y reposo que fueron muy escasos en los estados cristianos de la Europa occidental en la Alta Edad Media. Los baños árabes solían tener de 3 a 4 salas, vestíbulo o zaguán, que era el lugar de descanso, sala de reposo, sala templada y sala caliente. La ciudad andalusí responde a unas costumbres y a una mentalidad muy distinta de las poblaciones hispano-cristianas. Las características de las viviendas musulmanas influyen con sus exigencias sobre la totalidad del plano urbano. La proximidad de las construcciones y la falta de aire que reflejan sus fachadas queda suplida por los patios interiores, amplios, luminosos y en ocasiones ajardinados. Así los podemos ver ahora en los patios andaluces. Para el musulmán, la casa es un refugio frente al mundo exterior. Vertida hacia sí misma, la vida se desarrollaba en torno al patio central, en las terrazas o en los sobrados. La casa árabe revela un deseo de intimidad y soledad notables. La incorporación de la península al imperio musulmán permitió recobrar la vocación mediterránea que los godos habían desviado y volver a las antiguas rutas del comercio. Las transacciones comerciales entre la sociedad musulmana y la cristiana fueron continuas. La afluencia de objetos valiosos llegados a los reinos cristianos desde Al-Ándalus puede observarse en la cantidad de bienes suntuarios que se conservan en monasterios o catedrales. Por lo que se refiere a las relaciones con el resto del mundo musulmán, la Hispania islámica parece reclamar solo objetos lujosos, a la vez que exportó, sobre todo a Egipto, la madera necesaria para las construcciones navales. La explotación de los bosques sirvió para desarrollar una notable industria naval, como lo demuestra la importancia de las atarazanas de Sevilla, Tortosa o Alcázar do Sal. Al-Ándalus era vista en el siglo X como generosa en seda, dulce de miel, completa de azúcar, iluminada por cera de candelas, abundante de aceite, alegre de azafrán. Los dirigentes de Al-Ándalus mostraron una gran preocupación por todo lo concerniente a las novedades científicas. En su época de mayor esplendor, los califas enviaron emisarios hasta las cortes orientales para que trajeran los últimos descubrimientos a Al-Ándalus. La cirugía árabe llevaba un adelanto considerable respecto a la latinoeuropea. Resultan sorprendentes las operaciones de enfermedades oculares. Los árabes hacían autopsias desde una época temprana y conocían tanto la antisepsia como el efecto del sueño producido por los narcóticos. Sin embargo, seguían considerando la intervención quirúrgica como último recurso a la que solo se debía acudir en casos extremos. Por su parte, la medicina y la farmacopea se renovarán con la traducción de la materia médica del Tratado de Dioscórides, regalo del emperador bizantino Constantino VII a Abderramán III.